Instrumentos de medición. Aquí veremos los instrumentos de medición que utilizaremos en el laboratorio de física general. Desde épocas muy remotas, el hombre ha utilizado algunos medios para poder medir, pesar y tomar el tiempo. En esta lámina podemos apreciar cómo en el antiguo Egipto estaban con una balanza analítica ya pesando algunas cosas. El vernier es un instrumento que vamos a utilizar en el laboratorio que sirve para medir longitudes. En esta lámina podemos apreciar un vernier analógico y aquí un vernier digital. Nosotros utilizaremos en el laboratorio el analógico. Las partes del vernier. Como verán, en la parte 1 están las mordazas para medir las medidas que son tomadas de la parte externa de una pieza. En la parte 2, en el punto 2, las mordazas para medidas internas. El 3, la sonda para medir profundidades. El 4, las escalas de división en centímetros y milímetros. En la 5, la escala de divisiones en pulgadas y fracciones de la pulgada. El 6 es lo que se conoce con el nombre de nonio para la lectura de las fracciones de los milímetros en que éste esté dividido. El 7, el nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en el que está dividido. Y el 8 es el botón de deslizamiento y freno. ¿Okay? Aquí vemos también las mismas partes, como son también denominados de otra manera. La regla para tomar lectura es que si coincide el 0 de la regla con el 0 del nonio y además el 10 del nonio coincide con una división de la regla, tendremos una medida de 0 milímetros. Si coincide, en este caso, 4 divisiones de la regla con el 0 del nonio y el 10 del nonio coincide con una división de la regla, la medida será 4 milímetros, como se aprecia ahí. El 0 del nonio está a la derecha del 3 de la regla, más 5 divisiones o 5 milímetros. Esto significa que hay 30 milímetros más 5 milímetros. Entonces, coinciden en 35 divisiones de la regla o 35 milímetros. Con el 0 en el nonio, por tanto, la lectura será de 35 milímetros. Es decir, aquí podemos apreciar perfectamente cómo el 0 está coincidiendo con la lectura de 35 milímetros. También en este caso observamos que hay 3 milímetros de medida, pero la línea inferior, donde está el 0, se extiende algo más. Entonces debemos buscar cuál es la primera línea de esta parte de abajo que coincide con una de las líneas superiores. Si ustedes ven, aquí no coincide y solo coincide acá. Entonces esto vale 3 milímetros y la fracción sería 0.45 milímetros. Aquí podemos apreciar algo similar. El 0 está casi llegando al 4, pero no está coincidiendo. Si buscamos la primera línea de aquí abajo que coincida con una de las de arriba, observaremos que va a ser esta que se encuentra aquí, es decir, 90 y con esta 5. Entonces diremos que tiene 39 milímetros en la parte entera, que sería las medidas hasta este punto, y esta zona sería de 90,95 milímetros, es decir, 39,95 milímetros. Ahora veremos qué es el tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico tiende a ser algo más preciso que el vernier, ya que permite que con su tambor dé vueltas un tornillo que tiene una rosca muy fina y permite determinar medidas más precisas, es decir, el avance de la pieza del tornillo micrométrico es sumamente pequeña. Entonces aquí podemos ver también el tornillo micrométrico digital y en la anterior vimos el analógico. Nosotros utilizaremos solo analógico.
Para esto, las partes del tornillo micrométrico son el yunque, el husillo, el seguro, el manguito, la perilla de trinquete y la escala graduada, más todo lo que es el cuerpo o marco del tornillo micrométrico. Aquí podemos apreciar la regla para tomar lecturas del tornillo micrométrico. Tendremos una escala en la parte superior, que se encuentra acá, que va a ir de milímetro en milímetro, y la inferior de medio milímetro en medio milímetro. En el tambor habrán 50 divisiones, es decir, que la precisión generalmente de los tornillos micrométricos es de 0,01 milímetro, es decir, la centésima parte de un milímetro. Y aquí vemos cómo sería el despliegue del tambor en una sola línea. Aquí observamos una medida con el tambor. Si nosotros observamos esta parte, aquí estaría el 15 y pasaría hasta 18. Aquí observamos en la parte inferior que se pasa media línea, entonces tengo 18 milímetros y medio, 18 milímetros y medio, y posteriormente leeremos qué número aparece acá. Esto sería una fracción de 9 centésimas de milímetro. Entonces la expresamos acá, sumamos lo que medimos en la parte superior, lo que medimos en la parte inferior, más lo que se ha medido en el tambor. Y esta medida nos da 18,59 milímetros. Veamos otra. Si observamos esta, mediríamos en esta parte y veríamos que está el 15 más 2 líneas. Eso es 17. En la parte inferior no se aprecia ninguna línea adicional después del 17, por lo que demarcamos como 00. Y luego buscamos en el tambor y contamos. Veremos que está en la fracción de 34 centésimas de milímetro. Por lo tanto, si sumamos todo, podemos observar que son 17,34 centésimas de milímetro. Esta otra podemos observar que estamos viendo 10, 15 milímetros, la mitad de un milímetro son 15,5 como se aprecia aquí, y en la escala del tambor hay 18 centésimas adicionales, diremos que hay 15,68 milímetros. Otro de los instrumentos a ser utilizado es la balanza analítica de 3 brazos, con el objeto que se requiere medir, lo vamos a colocar en el platillo. Una vez colocado aquí, el objetivo será para el cual están destinados este tipo de báscula. Es para medir con mucha precisión la masa del objeto, de tal manera que una vez colocado en esta parte podremos mover las masas a lo largo de los brazos, algunas de mayores dimensiones y otras de menores dimensiones, hasta lograr la máxima precisión que se pueda obtener de la masa que tenemos ahí. ¿Cuáles son las partes de la balanza de 3 brazos? Tenemos el fiel, que nos indicará el cero exacto. Tendremos el brazo junto con los soportes de pesa y las pesas, el soporte total, los platillos, y eventualmente tendremos las pesas a ser colocadas. A veces podemos incrementar la masa a través de las pesas aquí para dar un mayor contrapeso. Y por último utilizaremos cronómetros, que ya ustedes incluso con el celular tienen cronómetros de mayor precisión. Estos cronómetros utilizados en el laboratorio también son muy precisos, y algunos de ellos son dispositivos automatizados que nos van a dar los tiempos, como es el Smart Time.